mañana no habrá crisis. Mañana no habrá crisis. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Mañana no habrá crisis. Ese debe ser nuestro pensamiento, esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra declaración, esa fe puesta en Dios, que mañana no habrá crisis. Sí, sabemos que estamos viviendo momentos angustiosos. Muchos de nosotros somos víctimas de crisis que han estado pasando con esto de la pandemia del COVID-19, con los desastres naturales. Mira lo que ha estado sucediendo en Centroamérica. Los huracanes donde se han perdido vidas, muchas personas perdieron sus cositas, sus casas, sus carros, todas sus pertenencias. Es triste ver toda esa situación, pero siempre en el momento de la crisis, en el momento más difícil, nosotros siempre tenemos que aferrarnos al Señor y tener fe en Dios, que mañana no habrá crisis. Mira, te voy a relatar la historia, una de las historias tristes que le tocó vivir a Israel, al pueblo de Israel, específicamente el reino del norte, cuando Israel estaba dividido en ese tiempo. Este es el tiempo del profeta Eliseo. El profeta Eliseo era contemporáneo con el rey Joram. Joram era el rey del norte en esos momentos. Y al parecer ellos dos tenían una relación ambivalente, a veces buena y a veces mala. Y este es el caso, que tenían por enemigo en común a los sirios. Y los sirios querían siempre estar atacando a Israel. En muchas ocasiones los sirios en el pasado habían intentado atacar al rey Joram, pero no habían podido vencerlo ni tocarlo. ¿Por qué? Porque siempre Dios movía al profeta Eliseo para que defendiera al rey Joram, para que defendiera a Israel con milagros extraordinarios. En una ocasión Dios le entrega en bandeja de plata una tropa, un ejército completo de los enemigos, se lo entrega a manos de Eliseo. Cuando Dios, dice la Biblia, que los hirió con ceguera. Puedes tú imaginarte, es impresionante. Pero el profeta Eliseo no los mató, sino que lo que hizo es que los llevó a Samaria, que era la capital del reino del norte, que era Israel. Los llevó y les dio la mejor comida, les dio el mejor banquete y los devolvió de nuevo que se fueran a Siria. Y allá pasó un largo tiempo de paz, donde no hubo problemas, no hubo conflictos sociales. Pero un día el rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad, no sé qué fue lo que le pasó, pero decidió traer todo ese ejército y sitiar Samaria. Mira, sitió a Samaria, lo rodeó a toda Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Y debido a ese sitio, con todo ese ejército de sirios, los de Samaria no podían salir ni entrar. Entonces la canasta básica comenzó a caer. Todo se comenzó a caer y comenzaron a aguantar mucha hambre. Fue un tiempo bien difícil. Vino la crisis sobre Samaria. ¿Por qué? Debido a que no se podía hacer comercio, no se podía ir a comprar afuera de Samaria y tampoco se podía salir ni entrar. Era un problema muy serio que había en ese tiempo, que dice la palabra del Señor que tanto fue la crisis,
tanto fue la caída de la canasta básica que una cabeza de un asno llegó a valer 80 ciclos de plata y era comida impura. ¿Quién quiere comerse una cabeza de burro? Era tanta el hambre que estaba siendo sometido Samaria en esos momentos a causa de la opresión del ejército de los sirios que habían invadido la frontera de Samaria. Era triste, había hambre ya entre Israel y dice que un poquito de estiércol de paloma valía 5 ciclos de plata. Imagínate que las cosas que verdaderamente no tendrían que tener ningún valor eran tan carísimas en esos momentos. Era bien difícil lo que estaba pasando. Y un día el rey Joram comenzó a caminar en medio de su pueblo y vio la hambre de su pueblo. Fue tanto que el rey rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y miró mucha necesidad y encontró una mujer quejándose y le dice al rey que le ayudara. Y el rey le dijo: ¿cómo quieres que yo te ayude? Que te ayude Dios. ¿Al caso tengo yo granos en mi granero para podértelo dar? ¿Al caso yo tengo vino en mi lagar para podértelo dar? No, que Dios te ayude a ti, mujer. El rey se sentía indigno, impotente en no poder proveer nada para su propio pueblo. ¿Por qué? Porque había sido invadido por el ejército de los sirios. Era crisis que había venido sobre Samaria. Era bien difícil esos momentos, a tal punto que dice la palabra del Señor que se llegó a practicar el canibalismo. Era horrible. El mismo rey tuvo que enfrentarse con 2 mujeres. Una de esas mujeres le puso la queja al rey Joram y le dijo: mira, Joram, yo hice un acuerdo con mi amiga, con mi vecina. Ayer cociné mi hijo y lo comimos. Y ahora ella está escondiendo su hijo. ¿Puedes tú imaginar qué tanta era la crisis que estaba viviendo ese momento la ciudad de Samaria? Era terrible a llegar al punto de practicar el canibalismo. Era horrible lo que estaba sucediendo. La crisis era horrible. El rey Joram se enojó y dijo que le iba a mandar a quitar la cabeza al profeta Eliseo. ¿Sabes por qué Joram estaba enojado con Eliseo? Porque Eliseo, tiempo atrás, me imagino años atrás, había perdonado a muchos sirios que Dios le había ayudado a capturarlo. En esos momentos el rey quería matarlos, pero Eliseo le dijo: no, dale de comer y mándalos de nuevo allá a Siria. Entonces él se enojó mucho contra Eliseo y dijo: esta es culpa de Eliseo. Esta es culpa de Eliseo por estar perdonando a nuestros enemigos. ¿Te puedes tú imaginar? De allí vino el rey Joram y mandó un mensajero a Eliseo con la intención de matar al profeta. Pero en la soberanía de Dios, Dios le hablaba a Eliseo y Eliseo ya sabía que venía alguien a quererlo matar. Y dice la palabra del Señor que Eliseo, el profeta, estaba en su propia casa. Estaba reunido con los ancianos del pueblo. Me imagino que comentando acerca de la crisis, cómo vamos a hacer y todo eso, porque habían precios altísimos para poder comer algo y no era buena cosa la que se comía. Era triste la crisis de Samaria en esos momentos. Llegó el mensajero y cuando llegó el mensajero le cerraron las puertas, pero en esos momentos Eliseo dio una palabra a ese hombre que llegó y le dijo: mañana, le dijo, mañana, a esta misma hora. Ojo, estamos hablando en un término de 24 horas. Mañana a esta misma hora. Que dice: una libra de harina valdrá un ciclo. Mira, 2
libras de cebada, 2 seas de cebada valdrán. ¿Cuánto? 1 siclo a la puerta de Samaria. Y una de las personas que estaba ahí, porque el rey había venido detrás de este mensajero, pero venía otro hombre con él, que era un príncipe o un capitán que venía con él, se rió y no creyó lo que el profeta decía. Y el profeta Eliseo le dijo: mira, lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a poder comer de ello. ¿Qué le quiso decir? Te vas a morir. Y así sucedió. Al día siguiente, ese milagro se vio en todo Samaria. ¿Por qué? Porque esa noche Dios usó a 4 hombres leprosos. Y esos 4 hombres leprosos estaban decidiendo: ok, si vamos adentro a Samaria, nos vamos a morir de hambre. Estamos leprosos, de todos modos ya los vamos a morir. Mejor vamos a buscar comida al campamento de los sirios. Bueno, si ellos nos perdonan la vida, pues le damos las gracias al Señor. Y si no, que nos maten. De todos modos, nos vamos a morir. Ok, ellos tenían hambre y fueron al campamento de los sirios. Pero un momento antes que estos leprosos llegaran, el Señor hizo oír en toda Siria gente de a caballo. Hizo oír aquellos caballos corriendo y truenos, y todos los sirios se asustaron y dijeron: Israel viene con los de Egipto, con los heteos, con todos, y nos van a atacar. Vámonos de aquí. Y huyeron sin que nadie los persiga, solo porque Dios los hizo oír cosas que no estaban pasando. Es impresionante. Y dejaron el campamento tal como estaba. No llevaron nada. No había tiempo. Estaban todos los caballos. Estaba toda la mercadería. Estaba todo lo que se necesitaba. Las cosas. Todo estaba ahí en esa misma noche. Esos 4 leprosos gozaron, comieron, tomaron cosas y se apropiaron de muchas cosas. Pero uno de ellos dijo en su corazón: momento, estamos haciendo mal. Vamos a ir a avisarle al rey de Israel. Y fueron a avisarle antes que amaneciera. Y le dijeron: rey, allí no hay nadie de los sirios. Allí hemos estado nosotros. Allí hay comida en abundancia. Y así fue como sucedió el milagro. Los sirios abandonaron todo su territorio, abandonaron todas sus cosas, y llegó Israel, Samaria, y se apropió toda esa gente de comida, de vestido, de armas, de caballo, de burro, de todo lo tomaron en menos de 24 horas, porque Dios hizo un milagro. Mañana no habrá crisis. ¿Cómo Dios va a obrar? No lo sabemos. Usted que me está viendo en cualquier parte, ¿cómo Dios te va a sacar de ese lugar donde tú estás arrinconado o metido en una cueva sin nada en las manos, porque tal vez lo perdió todo? Déjame decirte que Dios te va a sacar. Dios te va a bendecir. Tú que has perdido, tú que piensas que has perdido mucho, déjame decirte que Dios te tiene algo mejor, y si es posible al doble, porque cada vez que se pierde algo, cuando un hijo de Dios está bajo la voluntad, bajo la soberanía, bajo la sombra de Dios, y cuando pierde algo, Dios no te devuelve lo mismo, Dios te lo devuelve al doble. Prueba de eso es la vida de Job. Mira Job, cuánto Dios le devolvió. Todo lo que el diablo le robó, todo lo que el diablo le quitó, Dios le devolvió vacas al doble, tierras al doble. Dios le devolvió hijas hermosas, Dios le devolvió familia hermosa, Dios le devolvió al doble, al doble, al doble, porque fue justo, porque no se quebró en la crisis, porque permaneció firme. Lo mismo sucede con nosotros cuando tenemos esa fe en el Señor.
Dios te va a bendecir y Dios te puede bendecir en menos de 24 horas. Dios te puede bendecir en minutos, en una hora, en días, en semanas. Dios te puede bendecir de la manera que tú menos imaginas. Dios te puede bendecir. Dios te puede traer los camellos cargados del oriente. Dios te puede bendecir. No dejemos de creer en el Señor que mañana saldremos de esta crisis. Mañana no habrá crisis. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado esos momentos difíciles o los estamos pasando ahorita o tenemos familiares que están luchando y que están desanimados. Déjame decirte, no te rindas. Así como Dios hizo este gran milagro con la capital de Samaria, Dios lo puede hacer con nuestra vida. Esa gente de Samaria se estaban muriendo de hambre, a tal punto que se estaban comiendo los unos a los otros. Era triste lo que estaba sucediendo, pero Dios los bendijo y aniviló los precios de la canasta básica y los activos comenzaron a subir y ya no hubo aquel desbalance. ¿Por qué? Porque Dios obró un milagro. Dios usó al profeta Eliseo para que las cosas sucedieran. Y aquel hombre incrédulo que se rió del profeta Eliseo y que no creyó la palabra, la misma Biblia dice que al día siguiente en Samaria se vendían 2 libras de cebada por un siclo de plata y se vendía 1 libra de flor de harina por un ciclo de plata. Y la gente venía corriendo y corriendo con tanta cosa que aquel mismo hombre estaba en la puerta de Samaria y allí la multitud lo atropelló y lo mató. Lo que el profeta le había dicho: tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de la harina ni de la cebada de mañana. Cuando Dios promete bendecir a su pueblo, Dios lo bendice. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión aquí en Tiempo de Bendición.